En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Bueno, entonces hoy, como ustedes se podrán haber dado cuenta, vamos a hablar de semillitas, de cosas chiquitas, pero cómo las cosas chiquitas se vuelven gigantes. Vamos a pasar de lo pequeño a lo gigantesco. Recuerden que hablamos del polvo a la gloria, ¿sí? Hoy vamos a hablar dentro de ese mismo contexto de lo pequeño a lo gigante, de lo pequeño a lo gigante. Mateo 13, 31 y 32 dice así: les presentó otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Señor, aquí estamos, hemos orado previamente. Solamente quiero pedirte, Señor, que nos acompañes en este tiempo en la predicación específicamente para hablarla bien, para manifestarla bien. Que tu gloria, Señor, se manifieste en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos dicho que vamos a hablar de lo pequeño a lo gigantesco. ¿Y qué se requiere para que demos ese paso? ¿No? Muy bien. No sé si ustedes saben cuál es el árbol más grande de la tierra. ¿No saben cuál es? ¿Cuál es el árbol más grande que existe sobre el planeta Tierra y dónde está? ¿Alguien lo sabe por ahí? ¿No? Pues les voy a contar. El árbol más grande de la tierra se encuentra en California. ¿Sí? Es un árbol de una especie llamada secuoya. Los secuoyas son unos árboles gigantes. ¿Sí? Y este árbol, el más grande de la tierra, se llama, le han puesto el nombre de Hiperión. Suena así como gigantesco, ¿no? Hiperión, ¿cierto? Y el Hiperión es un árbol que mide la bobadita de 115 metros de altura. Para darles una dimensión de que más o menos como eso, o sea, es más grande, más largo que una cuadra completa, ¿cierto? Imagínense la Estatua de la Libertad, ¿cierto? Este es más alto. Imagínense el Big Ben en Londres, uno de los que les gusta Estados Unidos y los que les gusta Europa. Este árbol es más alto. Es 20 metros más alto que el Big Ben, que es una construcción bien alta, ¿cierto? Es un árbol que es joven, dicen que es joven, tiene solamente 700 años. ¿Saben por qué les digo que es joven? Porque estos árboles llegan a vivir entre 3.000, 3.500 años. ¿Sí? Se parece que su peso es alrededor de unas 1.200 toneladas. Se calcula, ¿cierto? Y eso que ahora pesa menos, porque hace no mucho tiempo se le cayó la rama más grande que tenía, que era, solamente esa rama tenía 30 metros de largo, que es más largo que la mayoría de los árboles que conocemos. Imaginen un árbol de 30 metros, solamente la rama más grande tenía 30 metros. Eso está en un parque en California, ¿sí? En ese parque es donde están las secuoyas más grandes. El segundo y el tercer árbol más grande del mundo también están allá, ¿sí? Son 2 secuoyas también. Lo interesante es que me puse a ver que venden las semillas de secuoya, ¿cierto? Y en España, por ejemplo, existe un bosque de secuoyas que apenas lleva 40 años, entonces sus árboles no son tan grandes, ¿no? Entonces, eso ya solamente tienen 40 metros de alto, la bobadita de 40 metros, pero porque no llevan mucho tiempo, ¿cierto? Entonces me puse a ver cuánto valen las semillas del secuoya. Entonces, pues si uno quiere, nada más con dar un aporte de $1,600 le venden una semillita, ¿sí? Y lo bueno es que en la mano es
una cosa pequeñita, muy pequeña. Entonces digo, esa semilla tan pequeña puede dar origen a un árbol tan gigantesco. Sí. ¿Qué se requiere para que eso suceda? Que se den las condiciones, porque es un sector muy especial, casi hacia la costa, la Sierra Nevada en la costa pacífica de los Estados Unidos, donde se puede dar este árbol. Las condiciones de humedad, las condiciones del terreno, ¿sí? Y tiempo para que esto pueda suceder, para que una pequeña semilla con todas las condiciones apropiadas dé un árbol tan gigante, ¿sí? Ese es el hiperión, la secuoya, ¿sí? Muy bien. Ay. Empieza entonces con una pequeña semilla que se puede tomar con la pinza de los dedos y termina siendo el árbol más grande. Y es que Dios hace cosas muy grandes empezando de lo pequeño. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en Dios, en el Dios de las grandes cosas, que hace maravillas y cosas gigantescas, el sol, las estrellas, pero Él empieza siempre por lo pequeño. Nada más veamos el universo. ¿De dónde parte el universo? De la nada. ¿Sí? De la nada. De la palabra de Dios expresada. Surge todo el universo. Eso lo entendemos hoy. No sé cómo fue. Algunos dicen por ahí unos científicos que una gran explosión. No, la gran explosión es el Señor que dijo, hágase la luz. Y fue todo. De la nada, todo. Interesante, ¿no? Miren nada más nosotros. Somos hechos del polvo de la tierra. El hombre. Y la mujer de una costilla del hombre. Por eso es que las mujeres son más bonitas. Nosotros fuimos sacados del polvo. Ellas fueron de una costilla. ¿Sí? De una pareja de ancianos estériles. Abraham y Sara. Hizo una gran familia. Una gran nación que hoy bendice toda la tierra y que sigue creciendo y creciendo y creciendo más de 4,000 años después. De un viejo pastor, tartamudo, derrotado, en huida y dubitativo, Moisés, hizo el líder de una nación de esclavos en cautiverio bajo la nación más poderosa de su tiempo y lo saca para transformarlos en una gran nación. Tomó al hijo menor y despreciado de pastores allá en Judá, David, y lo entronizó en la nación de Israel y lo hizo el rey más grande que tuvo Israel y el antecesor de nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. Y así podríamos seguir. Aquí estaríamos haciendo el listado, revisando libro por libro, y veríamos que el Señor no toma a los grandes y a los poderosos, siempre empieza con los pequeños. Entonces, rara vez usa la élite. Y cuando usa la élite, por ejemplo, cuando usó la élite en la nación de Israel antes del cautiverio, a Daniel, él era parte de la élite. Primero lo hace esclavo en la nación de Babilonia para exaltarlo. Lo mismo hizo con José, esclavo y en la cárcel. De ahí lo levanta. Él se deleita en hacer esas cosas. Pablo era un tipo importante, ¿cierto? Antes de usarlo Dios, lo derriba del caballo, le abate su orgullo, lo deja ciego y ahí está listo Pablo para ser usado. Vez tras vez, ¿por qué? Ya lo vamos a ver. Primera pregunta. Dicen, ya empezó el pastor Manuel con sus preguntas, la preguntadera. ¿Crees tú, que eres muy poca cosa para que el Señor te use? ¿Lo crees? Por eso tal vez no te has decidido, es que yo no, deje allá a los otros, ¿cierto? Pero no, tú puedes tener la disculpa, yo ya estoy muy viejo, o soy demasiado joven, o cojeo,
o no sé, ya la mente no me funciona, no tengo estudios, no tengo dinero, no tengo fuerza. Dios no me puede usar. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Vamos a ver. Quiero que conozcamos una historia, que recordemos más bien, porque algunos de ustedes ya están haciendo el reino inconmovible, ¿cierto? ¿Cuántos de aquí están haciendo el reino inconmovible? Por favor, levanten la mano. Sí, bueno. Entonces, para ellos esta historia es familiar. Para los que no, les voy a decir una historia que a mí me hizo llorar. Año 1884. Estamos en la ciudad de Filadelfia, estado de Pensilvania. Y en esa ciudad hay una iglesia que está siendo dirigida por un pastor que había sido veterano de la guerra. Ese pastor veterano de la guerra, y se me fue ahorita el nombre, era apellido Conwell, pero el nombre, Rosenconwell. Cuando va llegando a la iglesia al servicio del domingo, encuentra una niña muy pequeña, ¿sí? Llorando. Y se acerca a esta niña y la niña que estaba llorando le dice: es que no me han dejado entrar a la escuela infantil. ¿Por qué? Es que han venido demasiados niños. Valga aclarar que este era un pastor que tenía una capacidad de oratoria tan grande que la iglesia de él vivía llena. Y llevaban también los niños y la escuela infantil también se llenaba. Entonces, no he podido entrar, una niña pequeñita, delgadita, flaquita. Entonces el pastor la lleva hasta la iglesia infantil, le encontró un rinconcito y dice: aquí puedes estar y ahí puedes verla. Y ella estaba muy feliz. Y le digo: te prometo que voy a hacer todos los esfuerzos para que tengamos una escuela infantil más grande y todos los niños puedan venir. La niña estaba muy feliz. Bueno, eso sucedió, y como cuando uno se encuentra con alguien que le expresa alguna necesidad, ¡pum! Listo, pasa el tiempo y le avisan un día al pastor: mi pastor, esta niña, Hattie se llamaba ella, Hattie ha muerto. Y queremos que usted venga, porque le tenemos una noticia. ¿Dónde está? ¿Y dónde estaba la niña? Mire, es que la levantamos cuando ella murió, la levantamos y debajo había un monedero. Un monedero que contenía 57 centavos. Y una nota garabateada en caracteres de niños que decía: esto es ofrenda para que se construya la escuela infantil de la iglesia. El pastor entendió inmediatamente qué era lo que tenía que hacer. Y el domingo siguiente llevó el monedero, la nota, y habló a la congregación, como estamos haciendo aquí. Y les contó la historia de lo que había hecho Hattie. Y dijo que era necesario entonces que el sueño de esa niña se hiciera realidad. Y empezó un movimiento dentro de la iglesia que hizo que pudieran comprar un terreno cercano mucho más grande para construir la iglesia. Pero ahí no pasó todo. Hubo dinero para construir una escuela que después se convirtió en un college y finalmente en una universidad. Y no solo eso, sino que pudieron empezar una obra de sanidad, como una especie de consultorio, una clínica que fue creciendo. Y esto teniendo en cuenta, ojo, que era una comunidad de obreros, no era de gente pudiente. Estamos en 1884, nos vamos a 1912 y él hace el resumen de del impacto de lo que sucedió. Dice: estando en eso, enumeró las múltiples bendiciones que siguieron al donativo de Hattie. Con los años, la iglesia continuó expandiéndose y pasó a llamarse Templo Bautista, Baptist Temple, en Filadelfia, una iglesia icónica en Filadelfia. La clínica se convirtió en uno de los hospitales más grandes de Filadelfia, ¿sí?, atendiendo a varios centenares de pacientes al año. Hoy existe esa clínica y es una de las clínicas más grandes e importantes de Filadelfia. El pequeño centro de formación prosperó hasta llegar a ser la Temple University,
Entran ustedes a internet y le dicen qué es la Temple University y van a ver una de las universidades más grandes, magníficas, que saca a algunos de los mejores profesionales de los Estados Unidos. El pastor se maravillaba de que Dios hubiera comenzado estas empresas con el pequeño donativo de una niña pobre de apenas 8 años. Concluyó su sermón con estas estimulantes palabras: si pensamos en la influencia de la vida de Hattie en el mundo, sentimos como si ella hubiera sido una de las grandes personalidades de la tierra, pues logró lo que no pudieron conseguir algunos jefes y reyes de esta tierra. En consecuencia, cuando el más humilde de los siervos de Dios cumple fielmente su pequeña asignación, hace más por el reino de Dios que los grandes en apariencia. Amén. Con esto en mente, ya no se olviden de esto, porque al final vamos a ver otra perspectiva. Esto es sacado de un libro que nosotros estamos estudiando. Y después yo me puse a averiguar y vamos a ver cómo fue, porque hubo unas cosas maravillosas acá. Paciencia. Versículo 31 de nuestra lectura de hoy, Mateo capítulo 13, les presentó otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Hablamos de la semilla del secuoya, pequeñita. Pues la semilla de mostaza es mucho más pequeña, ¿sí? Tienen como 1 o 2 milímetros. Sí, a los que ya tenemos los ojos un poquito así como que nos toca hacer mucho esfuerzo para ver algo así. Esas pueden ser de varios colores, amarillitos, no sé si ustedes han visto semillas de mostaza, amarillitas, negras, rojizas, ¿sí? Blancas, ¿sí? Y crecen en muchas regiones del mundo y son muy apreciadas porque se produce un condimento muy delicioso y una salsa que todos alguna vez hemos usado, la salsa de mostaza, ¿cierto? Ellas proceden de 3 planticas diferentes que están distribuidas en el mundo. Esta la utiliza el Señor para ejemplificar el poder de la fe puesta en la persona correcta. Vamos entonces a ir a esa historia que nos leía nuestro hermano Víctor. Y esta sucede después de la transfiguración. Y es porque a veces nosotros nos quedamos con esas historias, ¿cierto? Esa historia de la transfiguración, hay hasta cuadros maravillosos, ¿sí? Hay un cuadro de Rafael hermoso de la transfiguración. ¡Wow! Y nos quedamos con ese Señor que se transfigura, que hace que los apóstoles que están viéndolo, los 3 que subieron allá, dijeran: no, Señor, qué bueno estar acá, hagamos un tabernáculo, uno para ti, uno para Moisés, otro para Elías. ¡Wow! Y de pronto todo se desvanece. Y ellos están con esa visión de la montaña del reino de los cielos. Y bajan y descienden de la montaña y se encuentran con el mundo cruel. ¿Sí? Con la realidad al descender al valle. Y es lo que nosotros vivimos. Nosotros quisiéramos estar allá y nos deleitamos, y espero que ustedes se deleiten en la oración. Y está uno allá metido en esa oración, delicioso. Y cuando como que uno se para de la oración y entra al mundo, ¿no? Y como que, bueno, llegaron a la multitud. Y vino un hombre y se arrolló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático, ¿tá? Chiflis, le patina el coco y padece gravemente, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar. Jesús respondió y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo lo soportaré? Tráiganmelo acá. Dicen: Señor, no seas tan duro. No, es que el Señor no tenía así, sino cuando Él observa que hay algo como que no es correcto, Él se apresura y como que nos mete otra vez y nos encausa. Él no es el de las palabras tiernas y bonitas, ¿sí? Él dice las cosas directo. A veces puede ser muy tierno en su forma de ser, pero cuando se necesita ser duro, Él es duro. Bueno, entonces tráiganmelo acá, dice. Me imagino se lo llevan y dice: Jesús le reprendió y el demonio salió de él, y el niño fue sanado desde aquella hora. Luego los discípulos se acercaron en privado a Jesús y le dijeron: ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Jesús les dijo: por causa de la poca fe de ustedes. Porque de cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, y ya vimos cómo es un granito de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Nada les será imposible. Con esto el Señor nos estaba diciendo que no es tanto la magnitud de la fe, porque dicen: tú eres un hombre de fe, qué bueno que tú tienes tanta fe. No, el Señor dice: no es importante tanta fe, lo que es importante es
¿dónde tienes tu fe? Porque aquí él decía, mire, es una fe minúscula, de 1 milímetro de diámetro, pero si está dirigida en el lugar correcto, tiene poder. Tiene tanto poder como para mover una montaña. Y en el Evangelio de Lucas, cuando utilizan esta parábola, yo me imagino que es en otra situación, porque aquí el Señor utiliza es un árbol, ¿cierto? Otra vez, hoy estamos llenos de botánica, ¿cierto? Un árbol, un sicómoro, que es, desarráigate aquí y plántate en otro lugar. Y entonces dice uno, uy, caramba, eso es muy tenaz, porque yo nunca he visto que una montaña se mueva cuando yo le diga, muévete para un lado, ¿sí? No sé si es que lo más seguro es que no tengo una fe ni siquiera como un granito de mostaza, ¿sí? Pero podemos hacer cosas mucho más grandes. Estamos a puertas de hacer cosas más grandes que mover una montaña, pero nos falta fe. Amén, ¿sí? O sea, no es tan importante la magnitud de la fe, sino a dónde estás dirigiendo tu fe. Y si tú la diriges a los hombres, sí, grave. Pero si la diriges a Dios, es distinto. Volvamos al reino inconmovible. Ahí nos planteaban una fórmula matemática en esta lección, ¿cierto? Para los que les gustan la aritmética. ¿Cuál es la fórmula matemática para ver el poder de Dios funcionar a través de mi vida? Entonces, ¿lo recuerdan? La fórmula ya se les olvidó. Pues se las voy a recordar y va a quedar grabada para que vez tras vez la vean. Mi debilidad, ¿sí? Mi debilidad multiplicada por confianza, por fe en Dios, igual poder. Nuevamente, mi debilidad, y yo no digo mi fortaleza, mi intencionada, mi debilidad multiplicada por confianza, por fe en el Señor, igual poder de Dios. ¿Sí? Es así como Él quiere hacerlo. Entonces dice, Señor, ¿por qué no vienes y barres toda esa mano de gente mala que quieren, bárrelos, envía un fuego, Señor, envía fuego del cielo, y barre eso, sí, como decían los apóstoles. Señor, ¿quieres que pidamos a Dios que envíe fuego del cielo y consuma a este pueblo de samaritanos? Señor lo reprende. No, ¿quién le dijo que es así como funciona? No, es a través de ti, allá atrás, acá adelante. Es a través de eso cuando yo reconozco mi debilidad, confío en el Señor, veo el poder de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo decía que el poder de Dios se perfecciona ¿en qué? En mi debilidad. Vamos a esa lectura. 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. ¿Recuerdan que les decía que Pablo era un tipo, lo último en guarachas, uno de esos presidenciables, ¿sí? Si eso hubiera existido en ese tiempo? Aquí estaba este Pablo. A este Pablo el Señor lo lleva a ver unas visiones maravillosas. Dice él que estuvo en el tercer cielo. ¡Wow! ¿Ustedes se imaginan las cosas inefables, maravillosas que se pueden ver en el mismísimo cielo donde está la majestad de las alturas? Yo creo que si yo veo eso, llego acá y digo, no, estoy viendo acá que es nada. Pero entonces, para que no me enaltezca sobremanera, decía el apóstol Pablo, estamos en el versículo 7, segunda carta de Corintios 12. Por la grandeza de las revelaciones, ¿lo tienen? ¿Sí? Me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Digo, Señor, quítame
esta debilidad que yo siento. El Señor dice, no. Mala petición. No me pidas que te quite la debilidad. Pide que use tu debilidad para hacer cosas grandes. Yo esa oración se la hice una vez al Señor. Resulta que yo no sé, esas cosas que el Señor... ¿Por qué? Porque nunca se pudo saber qué era lo que me pasaba. Llegó un tiempo en que me dolían tanto las piernas y tenía tal dolor en las rodillas. Al final yo terminé operado de una de ellas, pero bueno. Entonces que no podía yo correr mucho, y a mí me gusta, yo juego baloncesto y corro y brinco, me fascina. Eso, para mí el despliegue físico es un deleite, ¿sí? Entonces no lo podía hacer y yo estaba bastante molesto con esto, y hasta me avergonzó en un día, y ahí es donde el Señor me enseñó esto, y después me lo quitó. Qué bonito. Al apóstol Pablo no se lo quitó, a mí me lo quitó. Ahorita yo corro, salto, brinco, ya pasé por una cirugía de rodilla, pero ahí estoy corriendo todavía. Entonces resulta que yo salí en ese tiempo, que cogía una de esas bucetas, ¿sí?, que les tiraba la mano. Ahora uno llega a un paradero, ¿cierto? En ese tiempo todavía es aquí uno le echaba la mano a la buceta y la buceta paraba y uno. Entonces yo estaba en esa situación que no podía correr. Y les tiré la mano a una buceta para ir al trabajo. Y la buceta me paró como media cuadra más adelante. Entonces yo traté de correr, pero no podía, entonces me fui caminando en la forma en que podía hasta la buceta. Llego hasta allá y en el momento en que iba a agarrar la buceta, ¡bum!, arrancó. Y eso hubiera sido sencillo, pero ¿saben qué fue lo más feo? Ver a alguien desde la buceta haciendo... Yo me quedé ahí y dije, me siento miserable, Señor. En ese momento tenía 40 años, hace rato ya. Sí, solo tengo 56. Y le dije, Señor, mira, todavía soy joven y mírame. Cuando de pronto vino esa sensación de que así es como te quiero ahorita, yo le dije, Señor, gracias por lo que me acaba de pasar. Porque ahora cuando yo vea a un ancianito, alguien que quiere correr a una buceta y vea que esto le pasa, no me voy a alegrar, sino que voy a sentir el dolor de esa persona, voy a sentir la desolación de esa persona. Y no voy a decir, a ver, muévase, porque a mí me toca ver mis pacientes cada vez más viejitos. Yo no sé qué les están echando, abono, no sé qué, pero cada vez llegan más viejos. ¿Sí? Y la consulta se me ha vuelto de personas que yo reviso y el más joven tiene 80. ¿Sí? Y entran en unas condiciones a veces que no pueden casi moverse. ¿Sí? Entran ayudados y yo tengo tiempo limitado. Y llamo al paciente y está en la otra sala. Ay, preciso, lo ponen en la otra sala. Venga, y entonces viene con su bastón, poquito a poquito. Y yo desde la puerta voy mirando que ya viene. Y entra y se ubica y demora otros 5 minutos en sentarse. Sí. Y no viene simplemente a que yo lo formule, sino que además viene con toda una esperanza de que yo le pueda ayudar en su necesidad. Sí. Entonces empiezo y lo atiendo. Y entonces suena el teléfono. ¿Aló? Doctor, que ya lleva 20 minutos de retraso en la consulta y los demás se están molestando. Pero yo entiendo ya, por eso que me pasó, que esa persona necesita eso. ¿Sí? A mí cada rato me llaman la atención porque me demoro en la consulta. Pero tengo pacientes que me quieren, que sienten esperanza cuando llegan delante del médico, que le pueden dar la gloria a Dios porque se les puede cuidar. Pequeña semilla, pequeña cosita, todo porque una buceta me dejó y una persona se rió desde la buceta. ¿Sí? Son cositas que uno tiene que ver, que el Señor actúa de unas maneras que uno no entiende. Dios me puede usar, entonces eso es lo que yo voy a hacer, y creo que esta sería, a ver, como decían en la clase de inglés, repeat after me. Sí. Dios sí me puede usar porque soy débil. Vamos a repetirlo, ¿cómo es? Dios sí me puede usar porque soy débil. Él no usa a los fuertes, Él usa a los que confían en Él
en medio de su debilidad. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. La iglesia de Corinto estaba ubicada en un lugar especial. Corinto era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano en ese momento, ¿sí? Después de Roma, después de Alejandría, Corinto era muy, entre Corinto y Antioquía ahí se discutían, era una ciudad muy próspera. Allí había una congregación de hermanos y no eran precisamente de los más importantes y más ricos de los corintios. Vamos a ver. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 31, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No son muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, Dios lo ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría. Ojo, mire piensen lo que eran ellos y ahora lo que dice que son. Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿te preocupa si eres demasiado pobre? ¿Te preocupa porque eres débil? ¿Porque no tienes estudios, tal vez? ¿O porque no tienes cash? ¿Sí? No eres astuto, inteligente, no eres osado, no valiente. Te faltan las fuerzas. ¿Te sientes así? Como dicen en la propaganda, sí, Señor. ¿Te sientes así? Bueno, tenlo por seguro. Eres el instrumento perfecto para la ejecución del plan de Dios. Perfecto. Porque la jactancia, ojo, es el principio del desastre. Nuevamente, la jactancia, el orgullo, es el principio del desastre. Yo tengo mucha desconfianza a veces, tengo que reconocerlo, cuando uno siempre está viendo personas dentro de la congregación, porque uno quiere decir, esta persona tal vez sea útil para el ministerio, no sé, Señor, ¿qué tienes tú pensado? Y uno mira las personas. Una de las cosas que más me preocupa es cuando detecto en una persona eso, soberbia, orgullo, que se autoproclama, esa persona digo, no es que diga que no puede Dios usarlo, pero sí pienso, todavía no está lista. Sí. Tiene que pasar las de Pablo, que dice que respiraba amenazas. Ustedes se imaginan cómo iba en el camino de Damasco Pablo, con esa soberbia y rodeado de soldados y de cartas de los principales sacerdotes. ¡Wow! Imponente, ¿cierto? Yo creo que el hombre se sentía poco menos que Superman, yendo hacia allá. Y llega, ¡fuah! Lo bota del caballo, queda todo embarrado, ciego, de todo. ¡Qué vergüenza! ¿No les ha pasado que se caen por ahí? ¡Qué vergüenza! ¿Quién me vería? Imagínense el principal, el duro, ¡pum!, por el suelo. La jactancia es el principio del desastre. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Esto lo leíamos el viernes en la oración, Víctor, ¿cierto? Ya lo vas a ver. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, Germán, que estaba con nosotros. Y algunos más tal vez estaban allí. También debes saber esto, que en los últimos días, y no voy a hablar de política, aunque suene parecido, se presentarán tiempos difíciles. Porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos,
y amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. ¿Sí? O sea que si tú ves ese tipo de persona que se pavonea, que saca pecho, ¿sí? Que dice yo soy. Cuidado, a esas personas, evítalas. ¿Sí? No mires, porque la soberbia es el camino del desastre. ¿Cómo puedo estar tan seguro que la soberbia es el camino del desastre? ¿Se acuerdan de lo que hablábamos hace 15 días de Narciso? ¿Sí? El mito griego. Sí. ¿Qué pasó con él? Ay, cómo soy de bonito. Sí, yo soy la suma de las perfecciones. ¿Sí? Sí. Pero estar en esa actitud lo llevó a consumirse y finalmente murió. ¿Sí? Entonces todo aquel que se envanece en sí mismo y empieza a mirar con arrogancia tiene el principio de la autodestrucción delante de sí. Fíjense cuál fue el pecado original de todos. Yo no digo el pecado original del hombre, el pecado original de las criaturas. ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan del lucero de la mañana? ¿Cómo te has engrandecido? Por la soberbia y tus comercios. Dice, subiré al monte de Dios. El principio del desastre es la jactancia. El principio de la muerte es el orgullo. En una película, El abogado del diablo, ¿alguien la vio? No, nunca, no la vieron. Al Pacino, ¿no es Al Pacino? Sí, Al Pacino y Keanu Reeves. Termina la película. Al Pacino era el diablo que trató de agarrar a un abogado, ¿cierto? Y al final este abogado se le puede soltar y se salva, pero entonces al final vuelve el diablo, habla con el abogado y el abogado le corresponde como, quítate, chute, fuera. ¿Sí? Todavía no sabe que es el diablo, pero le responde con arrogancia. Y dice el diablo, Al Pacino, dice, orgullo, mi pecado favorito. Cuidado con la jactancia. El orgullo es el pecado favorito de Satanás. Vamos a ver unos escogidos cuestionables. Jesús llamó a algunos a estar con él, ¿cierto? Lo consideraban su maestro. En ese tiempo, entre los judíos, era un gran honor ser llamado a ser discípulo de un rabí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó hoy que no te vimos por acá? No, lo que pasa es que me llamó un rabí, un maestro de los judíos, a que yo fuera su discípulo. ¡Ay, qué bueno! Sí. ¿Cierto? Pues este rabí era el más improbable de los maestros, ¿cierto? No estaba en una sinagoga establecido, sino iba de camino en camino, de pueblo en pueblo. No llevaba grandes vestiduras, dice que no tenía ni siquiera dónde apoyar su cabeza, ¿cierto? No tenía nada, ni un nido. Había nacido en Nazaret, del cual uno de los discípulos posteriormente del Señor opinó, qué bueno puede salir de Nazaret. Y los mismos maestros de la ley decían, mira y verás que de Galilea no ha salido nada bueno, no ha salido ningún profeta. Mentira, Jonás era de Galilea. Era el hijo de un carpintero. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No sé, son sus hermanos esto y sus hermanas y los conocemos? Sí. ¿Y este dónde sacó esas cosas? Sí. Pero ahí no paró todo. ¿A quiénes llamó? Simón, Juan y Jacobo, unos pescadores. ¿Sí? ¿Ustedes se imaginan cómo olían? Metidos entre pescado. Mateo, un odiado cobrador de impuestos. La lacra, lo despreciable entre los judíos. Mateo. Simón el celote, un guerrillero, o sea, un ilegal. Con esto quiero decir que el ser guerrillero no quiere decir que no pueda ser usado por el Señor. Pero ojo con la actitud.
porque no se puede conservar la jactancia, el orgullo, la prepotencia. Hay que estar humillado delante del Señor y así sucesivamente. Esos son los que sabemos. Los otros no sabemos. Tal vez parece que el único que era medio así como medio high class y el único de Judá era un tal Judas Iscariote, que fue el que la embarró. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que escogió el Señor. ¿Qué hubiera sido? Si tú hubieras sido el Señor Jesucristo, ¿a quién hubieras escogido? Uy, no, yo me rodeo de él. Yo los adoctrino, pero me escojo a los fariseos. Uno que otro maestro de la ley, ahí uno de los sacerdotes, tal vez uno de esos ricos de por ahí, esos son los que dan las finanzas, porque esto se tiene que mover con finanzas, entonces tengo que escoger y mirar a algunos que tengan platica y voy y los consiento, todas esas cositas. ¿Qué es lo que haces? ¿A quién llamarías tú? ¿A quién escoges tú cuando necesitas algo? ¿Sabes? Dios te escogió a ti. Dios te escogió a ti. A ti. Te escogió. Y te escogió para el proyecto más grande. Para la gran multinacional. Sí, nosotros decimos, uy, yo trabajo ahora en una multinacional. ¿En serio? Sí, porque es que yo tengo títulos, mire, el grado, posgrado, PhD, todas esas cosas. Yo soy un duro y tengo experiencia laboral. Wow, uy, estás calificado. No, en la gran multinacional que se llama el Reino de Dios, con sucursales más o menos grandes en todos los países del mundo, que la que va a traer la gloria a Dios de tal manera que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas llenan al mar. En esa multinacional trabajas tú, trabajo yo, trabajamos todos nosotros. Yo no me hubiera escogido. Yo tenía candidatos así entre mis colegas, mire, uy, si este es un duro, si yo lo veo, no, ese yo lo escojo. No, me escogió a mí. El gran proyecto, la gran multinacional. Vamos a ver esa multinacional en botánica. Versículo 32. ¿Recuerdan que estábamos en Mateo 13? Uy, usted no nos había vuelto a hablar de Mateo 13. Mateo 13, hemos visto el versículo 31 y ahora vamos al 32. Esta, la semilla de mostaza, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Pues este árbol de mostaza, pues no es que sea como el secuoya de 100 metros, pero sí es una hortaliza que crece, es un arbustote, que crece 3 metros de alto. Grande, y extiende ramas, ¿sí? Tiene unas ramas así, y ¿saben qué es lo bonito? Dicen que allá en donde hay ese, las aves les gusta mucho estar metidas en ella, y les gusta porque tiene esas semillitas que parece que tienen muy buen sabor para ellas, y entonces ahí hacen su nido, entonces vive lleno de pájaros, ¿sí? Les gustan las semillas, porque son los granitos deliciosos. El reino de los cielos es un árbol frondoso que extiende sus ramas, empieza como una semillita muy pequeña y que crece mucho más de lo que uno pensaría. ¿Se acuerdan lo que les decía? 1 o 2 milímetros. Y crece y es que hay que ver el potencial de una semilla. Cuando el Señor utiliza la imagen de la semilla, y alguna vez el pastor nos ha hablado de eso, ¿cierto? ¿Recuerdan? Cuando habla de las semillas, ¿cuál es el potencial de una semilla? Miren que a veces no pensamos en eso. Piensen en un naranjo, eso es lo que hemos conocido más. Nosotros tenemos una tierra que produce naranjas muy bonitas, ¿cierto? O café, pero me gusta más la del naranjo. Fíjense que es una semilla, produce ese árbol tan bonito. Cuando se llena de naranjas, cada naranja, no me digo esa tangelo que no tiene semillas, sino una naranja normal, se abre y está llena ¿de qué? De semillas que cada una puede producir, cada una, un árbol nuevo, que a su vez crece, da sus ramas, donde además los pajaritos ponen sus nidos y todo eso, están felices ahí porque además picotean naranja, disfrutan en ese lugar, más naranjas, más semillas, más árboles, más naranjas, más semillas, ¿sí? Todo con una pequeñita.
¿qué cosa? Yo digo, Señor, ¿tú cómo puedes hacer que de una semilla salga tanto? A mí no me cabe en la cabeza, ¿cierto? Y al mundo no le cabe en la cabeza cuando piensa, no, es que los recursos se acaban, que todo no, nada. Para el Señor producir de unas semillas árboles y árboles y árboles y semillas y árboles y frutos, no es imposible. Pero es que la semilla de naranja cumple su función, cae en la tierra, muere, se desarrolla, saca el árbol cumple su misión, da sus frutos, da más semillas que cumplen su misión. Todas cumplen la misión para la cual fueron creados. Amén. Muy bien. Entonces tú dices, pero no puede ser que Dios me use a mí, es que entiéndame, es que usted me conociera. Dios no me puede usar a mí. Esta es la situación, es tan mala que no hay nada que podamos hacer. ¿Qué podríamos hacer? Mira a tu alrededor. Disponte a quebrar el mundo de las tinieblas y empezar a actuar como semilla. Como semilla. Solo hay un camino, lo entendemos. Solo hay un camino, una verdad y una vida. Es Cristo y nosotros somos sus heraldos, somos sus mensajeros, portamos el Santo Espíritu de Dios. Nadie tiene eso y tenemos una misión transformadora que puede llevar al mundo a hacer algo muy especial. ¿Quién? ¿Solo yo? No, tú también, cada uno de nosotros. Nadie queda excluido. Además, no hay nadie que pueda decir, yo no, yo aquí miro de lejos. Vamos a ver 3 historias y espero no irme muy lejos porque Juan 6, 1 del 1 al 14, anótenlo simplemente, porque no vamos a tener tiempo de mirar cada uno. Aquí es lo que hay. Una situación en que el Señor tiene delante de sí una multitud de unos 5,000 personas, Juan 6, 1 al 14, y hay que alimentarlos. Dice, ni con el salario de 6 meses, eso es lo que quiere decir la expresión de todos esos denarios, podríamos darle comida a tanta gente. Pero ellos no pueden esperar 6 meses. ¿Qué tienen? Aquí hay un muchacho. ¿Qué? Un muchacho, un niño. ¿Qué tiene ese niño? Unos panes y unos pescados. Listo, suficiente. Repártanlos. Yo creo que ellos se miraron. ¿Qué? Repártanlos. Reparte, sale pan, salen pescados, todos comen, sobra, recogen canastas. ¿Por qué? Porque un niño entregó su pan y sus pescados. Y aquí me pongo en el lugar del niño. No, estos yo los llevo para la comida de mi casa. Qué pena, pero es que aquí todos que se frieguen y que se mueran de hambre. Pero mi familia, los que me mandaron esto, ellos tienen que comer. Segundo caso, primer libro de Reyes 17, 7 al 16. Es la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Hay un gran hambre en toda la región y él está en una nación extranjera, Sidón, extranjera. Y llega donde una viuda pobre, con un hijo, y están a punto de morirse dentro de esa situación de hambre. Y en esa situación de hambre, le dice, hazme con lo que tienes, y le dice, mire, tengo solamente esto, voy a hacer un panecito con el aceite y con la harina que tengo, nos lo comemos mi hijo y yo y nos morimos. Dice, no, hazme primero, listo, hazlo, pero dame primero un pancito. Digo, no, ¿cómo se le ocurre? Si quiere usted, friéguese, pero yo por lo menos no. Ella, pum, me entrega y dice, no le va a faltar el pan y el aceite, y le creyó. Marcos 12, 41 al 44. Una viuda llega a dar una ofrenda. ¿Da cuánto? 2 blanquitas. 2 leptas, dicen en el original. Lepta, una moneda insignificante de cobre, creo que era de bronce. Y el Señor dice, esa es la que dio más, porque dio de lo que le hacía falta. Los demás dieron de lo que les sobraba. No sé qué habrá pasado con la viuda. No dicen la palabra, pero quedó el testimonio de que ella dio y nosotros entendemos la generosidad. Pero algunos han entendido aquí la generosidad. Si la viuda daba 2 leptas, yo puedo dar 2 monedas de 50. No, el Señor dice, cada cual dijo el apóstol Pablo, según sus posibilidades. Ella de sus posibilidades dio todo lo que tenía. ¿Qué vas a dar tú? Tenemos ahorita una fundación.
¿Se acuerdan que hemos hecho la petición? ¿Qué vamos a dar? Olvídense que yo estoy a cargo de algunas cosas en esa fundación. Pero ¿qué vamos a dar para que la vida sea respetada? Ya hemos visto que en el mundo donde el aborto está establecido así como ahora es en nuestra nación, lo que ha hecho que disminuya el aborto y que vayan disminuyendo las clínicas del aborto es que hay casas de apoyo a las mujeres embarazadas y hay más casas de apoyo a las mujeres embarazadas que clínicas abortistas. Y conste que hay más clínicas abortistas en el mundo que McDonald's en el mundo. ¿Sí? Y hay más, pero hay más casas de apoyo a las mujeres. Y entonces eso ha hecho que el aborto disminuya en los Estados Unidos. ¿Quién de ellos, la viuda de Sarepta o la viuda pobre o el muchacho era rico? ¿A quién se le eximió de dar? No, es que tú eres pobre, tú tranquilo, no des nada. ¿Cuál fue la recompensa? Para uno fue ver a los otros alimentarse. Nada más. Para otra, ver el poder de Dios y sí, ella comió. Y su hijo. Para la viuda pobre que dio sus moneditas, ¿qué pasaría si tú se decides a dar? No pienses que estás eximido, que estás eximida. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? El que la guardó en un pañuelo se le dijo siervo malo. Al que produjo 10 más, siervo fiel. ¿Qué eres tú? ¿Siervo, sierva fiel o siervo, sierva mala? ¿Qué eres? Conclusión, primero no menosprecies lo que eres. Dios no te menosprecia, por eso te escogió y eres valioso, eres valiosa para Él. Es más, Dios está esperando que des y que sigas dando. ¿A quién les decía? ¿Se acuerdan de la historia de Hattie? Voy a quedarme unos minutos más, ¿sí? No les he contado toda la historia porque quiero que vean las maravillas de Dios. ¿De cuánto era la ofrenda de Hattie? 57 centavos, menos de $1. Bueno, resulta que después de ese famoso sermón del pastor, se acercó a él unos días después uno de los hermanos de la congregación y todavía no había empezado a recoger nada. Le quedó la inquietud en la congregación. Dijo, es que a raíz de lo que usted dijo me quedó la inquietud y quiero que usted mire un terreno. Está en venta, a unas cuadras de aquí. Vamos, lo miramos y se fue el pastor y habló con el dueño. El dueño no era creyente, el dueño no asistía a la iglesia de Conwell. Y él le planteó la historia y le contó lo de Hattie, lo mismo que acabamos de vivir nosotros, a un inconverso, ¿sí? Y le dijo, listo, yo estoy de acuerdo, le vendo el terreno. ¿Cuánto vale? $10,000. Hagan la cuenta, $10,000, además en 1884. Una plata, un billete, dirían por ahí. ¿Sí? ¿Cuánto tiene? El monedero con 57 centavos. Listo, esa es la cuota inicial. Vendió el terreno y las arras, el case, el piso del negocio, 57 centavos de una niña. Miren lo que se transformó. Y eso ya es un monumento, vayan a Filadelfia, aquí es la iglesia, el Baptist Temple. Es un monumento porque para esa universidad es muy importante, el centro de toda la universidad es ese templo. Todo porque la niña creyó. Ahora, no quiere decir que Dios quiera que tú seas inculto o ignorante. Recuerden la parábola de los talentos. A todos Dios nos dotó en mayor o menor proporción. ¿De qué se trata? De que lo que tienes lo uses bien y lo dispongas. Y lo dispongas al máximo. No seas como Ananías o Zafira que se guardaron una parte. ¿Conoces esa historia? Si no, después te la cuento. Úsalos bien, al máximo. ¿Con qué? Con la fe puesta en el Señor. Y Él se encarga de poner el poder. Empieza ahí con tu voto. Pon tu voto. El Señor pone el poder. Piensa, vota bien. Eso es a lo que yo ahorita me voy. Ahí ya estás haciendo algo. Ya estás haciendo algo, pero no se queda ahí.
Sigue, piensa, ¿cómo puedes hacerlo? ¿Cómo el Señor te dotó? ¿Qué te dio? Y ponlo a los pies del Señor. Oramos. Amado Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque nos das mucho. Somos una congregación privilegiada entre todas las congregaciones. Algunas no tienen ni la 10ª, ni la 1000ª parte tal vez, y ellos se mueven. Qué vergüenza es para nosotros. Ni siquiera nos levantamos un domingo al templo. Pero aquí estamos, Señor, somos tu iglesia. Somos tu iglesia. De lo poco que tenemos, aquí lo tenemos y lo ponemos todo a tu disposición. Todo para el crecimiento de tu obra, todo para el avance de tu reino. Seguros de que si nosotros, en medio de nuestra debilidad, confiamos y creemos, veremos funcionar el poder de Dios. No sé si tú llegas por primera vez hoy acá y has venido sintiendo que no eres nada, que no tienes nada. Tal vez Dios ni siquiera pueda recibirte, pero la verdad es que Dios te trajo porque Él quiere hacerte parte de su proyecto de vida, de su proyecto maravilloso, el más grande de todos. Tal vez tú quieras entregarle hoy tu vida a Cristo y decir, yo quiero hacer parte del equipo que con trabajos, con sufrimientos, con adversidades y todo, pero que es el equipo ganador. ¿Alguien acá? Si estás tú oyéndome y tú piensas eso de ti, te invito a que hagas una oración simple. Amado Señor, yo me he considerado que no valgo, para el mundo no valgo. No soy ni muy inteligente, estoy enfermo, mi mente no trabaja bien, me siento triste, deprimido. Pero sé, Señor, que si yo te entrego todo esto, tú puedes hacer de lo mío algo maravilloso. Te entrego mi vida, Señor Jesucristo, te entrego mi vida. Quiero que tú hagas de ella algo especial, algo único, algo significativo en el crecimiento del reino de Dios. Entrego mi vida y camino contigo, Señor, en victoria, sin importar las dificultades. En el nombre de Jesús. Amén.